Primeramente, buenas tardes con todos ustedes. Agradecer su asistencia a otro evento más del seminario de IAPUNOP. Esta vez tenemos la visita, nos va a acompañar con la plática Matemáticas en la lucha contra el fraude, el doctor Luis Enrique Ayala. Él es egresado de nuestro doctorado en Ciencia y Tecnología de acá del Centro Universitario de los Lagos, de la Universidad de Guadalajara. Tiene muchos trabajos en esta área, es más, pertenece al grupo grupo que es Matemática Médica, Oncología Matemática, es del área de Oncología Matemáticas. Bueno, hoy nos va a dar una plática, ahí les dejo a ustedes. La modalidad, ¿qué opinan? Puede ser, terminando la plática, usted, creo que 40 minutos, o entre 35 o 40 minutos de duración la plática, y después podemos hacer las preguntas. Es un seminario y siéntanse con libertad de preguntar, no va a haber límites de preguntas, así es que asistan a la... Bueno, ahí les dejo. Luis Enrique, adelante, Luis Enrique. Buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer a los organizadores por invitarme a dar esta charla. Bueno, el título es las matemáticas en la lucha contra el cáncer. Va a ser una charla muy divulgativa, así se van a tocar algunos aspectos técnicos, pero mi intención no es particularizar tanto en los detalles técnicos. Ya si hay alguna duda o alguien se interesa después en algo más específico, pues bueno, me pueden contactar y ya lo checamos, o igual una pregunta al final. La idea general de la charla es dar como un ejemplo de cómo las matemáticas se pueden utilizar para luchar contra el cáncer. Bueno, antes de iniciar con con el ejemplo, pues es pertinente hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el cáncer? Vamos a hablar de cáncer, pero ¿qué es? Para dar una respuesta a grandes rasgos, sin tanto detalle biológico, pues vamos a ver qué es lo que nos dice el conocimiento actual. Después de muchas investigaciones, de tantos años que el hombre se ha preguntado ciertas cuestiones, bueno, el estado actual del conocimiento es que todos los organismos están compuestos de átomos, que sería como el elemento fundamental. Sin entrar en detalles con las partículas subatómicas, vamos a partir de ahí de los átomos. Los átomos se enlazan para formar macromoléculas. Estas macromoléculas se enlazan para formar células. La célula es la unidad fundamental de los organismos. Es decir, es el ente más pequeño que puede realizar las funciones básicas de la vida. Es la célula. Hay muchos tipos de células. Cada célula tiene pues, ciertos componentes fundamentales, que tiene el núcleo, la mitocondria y más organelos. Cada uno de ellos realiza ciertas funciones específicas para ayudarle a la célula pues, a realizar las funciones de la vida, ¿no? Entonces, digamos, a nivel biológico, la célula es el ente fundamental o el constituyente fundamental de los organismos vivos. Hay algunos organismos, por ejemplo, como las bacterias, que es solamente una célula. En el caso de los seres humanos, pues es un conjunto de células. Y cada célula se junta para formar tejidos. Estaba hablando de los animales, ¿no? Se conforman y forman un tejido. Y es que a su vez, pues bueno, el tejido forma a su vez un órgano. Y los órganos forman un sistema y el sistema, bueno, ya conforma al organismo completo, ¿no? Aquí lo importante es saber que los organismos están formados por células
y esas células continuamente se están renovando, algunas se renuevan más que otras, están en constante proliferación. Bueno, una vez dicho esto, ¿qué es el cáncer? Bueno, como les comento, las células están proliferando, pero proliferan de una manera controlada, las células sanas. Es un mecanismo sumamente bien orquestado. Por ejemplo, cuando uno se hace una herida, entran ciertos mecanismos de comunicación celular y les dice a las células, regenérense porque hay una herida, ¿no? Una vez que sana la herida, para la proliferación. Y bueno, hasta ahí queda, ¿no? En el caso del cáncer, por alguna razón que no se entiende todavía bien, esas células, las células, adquieren una capacidad o un poder proliferativo ilimitado. Siguen proliferando, como se muestra aquí en la imagen. Siguen proliferando de manera descontrolada. Pero eso no es el único rasgo crucial del cáncer. ¿Qué otra característica pueden hacer estas células? A diferencia de las células normales, pues pueden viajar a otras partes del cuerpo o a otros tejidos y colonizar ahí. Las células sanas son muy específicas al entorno en el cual forman parte. Es decir, una célula, por ejemplo, una célula del hígado, solamente puede vivir ahí, en el hígado. Si por alguna razón se pusiera una célula del hígado, no sé, en el pulmón, o en las condiciones no son las necesarias, pues la célula no viviría ahí. A diferencia, las células del cáncer pueden migrar y formar colonias en otras partes del cuerpo. Y esa formación de colonias se le conoce como metástasis. Por ejemplo, aquí en esta imagen les muestro, tenemos un cáncer primario de colon o intestino grueso. ¿Por qué primario? Porque es ahí donde se originó, por eso se conoce como cáncer primario. Pero como les digo, estas células pueden migrar por el torrente sanguíneo o por el sistema linfático a otras partes del cuerpo. Por ejemplo, al hígado o al pulmón. Entonces esto ya sería metástasis en el hígado. ¿Cuál es el cáncer primario? El cáncer de colon. Si vemos esta imagen de aquí, para darnos una idea de qué tan grave es el problema de salud causado por el cáncer, estos son datos de la OMS, y nos están agrupando qué posición ocupan las muertes prematuras por cáncer en cada país. Es decir, en el azul fuerte, quiere decir que el cáncer es la causa número 1 de muerte prematura. La muerte prematura se define como en edad de 0 a 69 años. Pues, por ejemplo, vemos en los países, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, pues el cáncer es la principal causa de muerte prematura. Como les digo, estos datos son de la OMS. Si volteamos a ver a México, vemos que ocupa el segundo lugar. Me parece que el primer lugar lo ocupan las enfermedades cardiovasculares, si no me equivoco. Y bueno, se puede ver que casi en la mayoría de los países o es el número 1 o es el número 2. Es decir, está muy arriba de las muertes prematuras causadas por cáncer. Bueno, eso a nivel global. ¿Y qué tipo de cáncer afecta a más mexicanos? Si vemos otra vez datos de la OMS, los actuales, pues nos dice que el cáncer en 2022, el cáncer más común fue el cáncer de mama en toda la población mexicana, seguido por el cáncer de próstata. Y eso en cuanto a incidencia, en diagnósticos. Y ahora, ¿de qué tipo de cáncer mueren los mexicanos? Porque como sabemos, el cáncer de mama, detectado a tiempo, no es tan agresivo. No en todos los casos, pero sí en muchos. Si vemos ahora,
la principal, o el cáncer que produce la mayor cantidad de muertes en los mexicanos es el cáncer colorectal, seguido por el de mama. Como vimos, bueno, ya no es lo mismo, ¿no? O sea, o sea, se diagnostica mucho cáncer de mama, pero no es tan agresivo, por así decirlo. Y el de próstata tampoco, claro, siempre diagnosticado a tiempo, también pasa. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que el cáncer colorectal, aunque no es muy común, es muy agresivo, ¿verdad? Bueno, entonces, esto para darnos una idea de lo que, del contexto en México. Y ahora, como la charla trata de un tipo de cáncer cerebral, bueno, vamos a hablar un poquito de cuál es el tipo de cáncer cerebral más común. Pues el tipo de cáncer cerebral más común, cáncer primario, claro, son los gliomas. ¿Por qué? Porque son más comunes las metástasis cerebrales. ¿Qué digamos que una metástasis? Un cáncer que se origina en otra parte del cerebro y migra al cerebro. Es decir, este tipo de cáncer primario no es tan común comparado con otros cánceres. ¿Saben? Bueno, entonces son los gliomas. ¿Y qué es un glioma? Vamos a ver así a grandes rasgos cómo la constitución celular del cerebro. Bueno, esencialmente el cerebro, bueno, está compuesto por neuronas y por las células gliales. Aquí se ven las células gliales. Estas son los oligodendrocitos, los astrocitos, la microglía y las células epidemales. Un glioma se origina cuando estas células o la célula madre, un precursor de célula, no necesariamente ya cuando la célula está madura, adquiere lo que les comentaba, un poder proliferativo ilimitado, empieza a proliferar de más, entonces forma un glioma. Y estos gliomas se clasifican en función de qué tanto se parecen las células cancerosas a las células, a los oligodendrocitos o a los astrocitos. Y en la clasificación actual, bueno, han entrado ciertos parámetros moleculares, que no voy a entrar a detalle, pero los parámetros moleculares ahora son fundamentales para dar la clasificación al glioma. Bueno, entonces, a grandes rasgos vamos a decir que un glioma es un tipo de cáncer que se origina en las células gliales. Y un dato curioso, bueno, es que las metástasis hacia el cerebro son muy comunes, pero que los gliomas migren fuera del cerebro es muy, muy, muy raro. ¿Y por qué? Bueno, porque en el cerebro pues hay todos los nutrientes, todo pues, para que proliferen bien. ¿Cómo se diagnostica un glioma? Claro, va a depender del paciente, cada paciente tiene su propia historia clínica, pero sí a grandes rasgos, bueno, el paciente tiene síntomas, pueden ser neurológicos, digámoslo así, o no, digamos, tiene síntomas, que dolor de cabeza, algunas veces convulsiones, alguna afectación motriz. Entonces, pues acude al médico. El médico le hace un examen neurológico, a lo mejor no la primera vez, si es un dolor de cabeza, bueno, le dan un analgésico, si persiste, bueno, ya le va a hacer un examen neurológico más profundo. Le hace el examen neurológico y le hace un estudio de imagen de resonancia magnética. Algunas veces también le hace una tomografía. Y en el estudio de imagen, bueno, se va a ver una anormalidad en el estudio de imagen. Se va a ver que existe ahí un tumor. Después se toma una biopsia. La biopsia es necesaria. ¿Por qué? Porque el diagnóstico lo hace el patólogo. Me estoy refiriendo por diagnóstico, ponerle nombre y apellido al tumor. La detección, bueno, ya hasta este punto es conveniente detectar que tienes un tumor cerebral, pero si es un glioma, o si es un meningioma, o si es un oligodendroglioma o un astrocitoma, qué grado tiene, todo eso lo va a hacer el patólogo o el neuropatólogo tomando una biopsia, viendo las células bajo el microscopio y haciendo ciertos análisis moleculares. Bueno, ¿y cómo se ven los gliomas? Y les muestro un estudio de imagen de resonancia magnética para que vean cómo se observan.
Estos, bueno, estudio de resonancia magnética son muchos cortes, es un conjunto de cortes que se van haciendo del cerebro, que solamente muestra un corte, y hay diferentes modalidades de imagen. Aunque sea resonancia magnética, dentro hay diferentes modalidades de imagen, que cada una muestra diferente información. Es lo que voy a explicar así a grandes rasgos. ¿Qué ves en una modalidad y qué ves en la otra? Bueno, este es el mismo paciente, ¿vale? Es el mismo paciente. Los tres cortes de arriba es el mismo paciente. Esta es la modalidad de uno con contraste. Aquí, bueno, como aquí se ve el tumor. Esta modalidad, si el tumor tiene vasos sanguíneos, o sea, tiene angiogénesis, formó sus propios vasos sanguíneos, va a contrastar. Y es que me refiero porque el contraste se va a ver como blanco. Veamos aquí que no se ve blanco. Entonces ¿qué información te da esta imagen? Te está diciendo, el tumor no ha formado sus propios vasos sanguíneos. Bueno, si nos vamos al FLAIR, que sería esta imagen de aquí, ¿qué es lo que te muestra la modalidad FLAIR? Te muestra el edema, el líquido, la inflamación que está en el tumor y que lo rodea. ¿Qué tan inflamado? O sea, si yo quiero ver qué tan inflamado, por así decirlo, está el tumor, la imagen que yo voy a utilizar es el FLAIR. Y aquí se ve blanco y el intenso, donde hay más inflamación. No sé si lo ven aquí. Aquí se alcanza a ver el tumor. Bueno, esta no hay que hacer el caso, esta nada más es CLT2. Es la misma que la FLAIR, pero toda la señal hiperintensa que no corresponde al tumor se apaga. No sé si lo ven. O sea, por ejemplo, aquí están los ventrículos, aquí brillan. Se voy a apagar todo, menos el tumor. ¿Sale? Para que se vea mejor. Entonces es mejor la FLAIR porque quitas, anulas la señal que también brilla, pero que no es tumor. Bueno, esto de aquí es un glioma, es un astrocitoma de grado 2. Se clasifican de grado desde el 2 hasta el 4, entre mayor sea el grado, más agresivo sea el tumor. Este es de grado 2. Entonces, para que se pueda ver mejor, visualizar mejor, aquí les pongo otro paciente, es el mismo paciente en los tres cortes. También es un glioma, pero es otro glioma. Este es un glioblastoma. Es la forma más agresiva del glioma. Este tiene grado 4. Entonces, si ustedes lo ven, es la misma que la T1 con contraste, lo que les decía. Aquí va a contrastar si el tumor formó sus propios vasos sanguíneos, porque el contraste se inyecta intravenosamente y se difunde allí en el tumor, si es que el tumor ya creó sus propios vasos sanguíneos, porque son deficientes estructuralmente, por eso se elimina por ahí el contraste, entonces pues contrasta con esta imagen. Entonces se puede ver aquí que pues contrasta mucho, ¿no? Es decir, este sería como la región activa del tumor. En el centro no contrasta. ¿Por qué no contrasta? Porque ya es tejido muerto, necrosis. Ya el tumor ya acabó con toda esta parte. Entonces, si ustedes observan las dos imágenes, pues claro, este tiene vasos sanguíneos, este no tiene. Obviamente el patólogo todo eso también lo observa en el microscopio. Y bueno, aquí podemos ver la inflamación, o sea, el tumor más la inflamación que rodea al tumor, y es como se observa aquí en la imagen clara. Entonces, así para que quede un poquito, o sea, la intención de esta imagen es ver cómo que sea un mismo tumor, los dos en un glioma, hay diferentes grados, y aquí se observa, ¿no? Este paciente va a tener un mejor pronóstico que este, ¿no? Está claro, ¿no? Bueno. Y una pregunta, ¿pueden las matemáticas ayudar a los pacientes con un glioma? Pues vamos a ver cómo pueden ayudar, cómo es que pueden. Antes de entrar con las matemáticas, quiero que anunciar un poquito de filosofía, por así decirlo, que es necesaria para seguir el hilo de la plática, porque luego ya no, y bueno, también cuando uno entra a estas cosas, bueno, hay que entender un poquito de filosofía, porque si no uno se pierde en el camino, ¿no? Pues aquí el principio de simplicidad o de parsimonía, que nos dice, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta. Yo creo que esto, sin un ejemplo, pues no se entiende muy bien. Entonces pongo aquí un ejemplo emblemático.
Si nos vamos a los modelos planetarios de antes de Copérnico, pues teníamos el modelo heliocentrista y el geocentrista. El geocentrista nos decía, bueno, que la Tierra está centrada, está en el centro, y el Sol y los demás planetas giran alrededor de la Tierra. Entonces, para poder describir el movimiento, o sea, para poder nosotros describir el movimiento, las observaciones, o sea, lo que se observaba con los telescopios, pues vean ustedes nomás, vean las órbitas que tenían que seguir, ¿no? En movimientos así, para poder nosotros, para que se pudiera en ese momento describir cómo los planetas se movían. Si dábamos como que este modelo era válido, pues tenían unos movimientos, pues algo extraños, ¿no? Los dos modelos describían las observaciones. El heliocentrista pone al Sol en el centro, y pues ven ustedes la simplicidad del movimiento. Nosotros tenemos dos modelos, pues es más o menos lo que se refiere al principio de parsimonía. En igualdad de condiciones tenemos dos modelos. La explicación más sencilla suele ser la correcta. No quiere decir que es la correcta. Suele ser, ¿verdad? Dependerá del problema, dependerá. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Que bueno, hay que intentar pues explicar las cosas o iniciar cuando uno intenta dar una explicación, pues intentar hacerlo de la manera más sencilla. ¿Sale? Porque eso es importante con las matemáticas en la lucha contra el cáncer. Bueno, ahorita va a quedar muy claro. Entonces aquí les muestro la evolución volumétrica de un tumor de un paciente. En el eje Y, en el eje vertical, tenemos el volumen del tumor medido en las resonancias magnéticas. Ahí le mostré la resonancia, entonces empiezan a medir el volumen del tumor. En el eje horizontal tenemos los años a partir de la primera resonancia magnética. No hay que confundirnos aquí con que esto es la edad del paciente. No es la edad del paciente, sino yo tengo aquí el primer estudio de imagen y empiezo a ver cómo evoluciona el tumor. Las líneas estas verdes verticales corresponden a quimioterapia que se le dio al paciente y recibió quimioterapia. Entonces, me faltó decirles que el tratamiento habitual que recibe un paciente con un glioma es cirugía. Hay que quitar lo máximo, tratando de conservar las áreas elocuentes. O sea, que el cirujano se va a plantear quitar tanto tumor de la manera más segura posible. Después se le va a dar quimioterapia y radioterapia. Esa es la manera habitual. Entonces, este paciente pues, recibió nada más quimioterapia. Entonces, vemos cómo el tumor empieza a evolucionar, recibe quimioterapia y luego empieza a bajar. Le dan otra vez quimioterapia y vean ustedes cómo ya no respondió. También desarrolla resistencias al tratamiento. Inicialmente responde, después ya no responde. Aquí algo que llama mucho la atención, vean ustedes, que aquí termina la quimioterapia, esta línea corresponde que ya terminó la quimioterapia, y el tumor sigue disminuyendo, como si hubiera un efecto retardado. No sé si lo ven. En este caso, más o menos que aquí sea 2.5, medio año, pues más o menos sigue disminuyendo como un año y medio después. Entonces, es algo que llama la atención. Bueno, esta es la evolución de un paciente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Pues, tenemos el glioma y como les decía, queremos plantear un modelo matemático. ¿Para qué? Para buscar esquemas con mejores beneficios terapéuticos. Entonces, el modelo matemático lo vamos a plantear, pero hay que seleccionar cuáles son los mecanismos biológicos que vamos a incluir. Entonces, por eso aquí es importante el principio de parsimonia, porque si no, pues yo puedo poner que las neuronas, puedo poner que no todas las células son iguales, porque claro, la biología sí es, o sea, no puedo considerar el tumor es heterogéneo. Pero si yo me agarro considerando detalle tras detalle, tras detalle, tras detalle, voy a generar un sistema de ecuaciones muy grande, con muchos parámetros, que va a ser muy difícil ajustar, porque no sabe bien cada uno de los parámetros. Entonces, siguiendo el principio de parsimonia, vamos a empezar de la manera más simple. Hay que tratar de sacar la esencia de lo que está pasando ahí. Entonces, eso es lo complicado a la hora de proponer un modelo matemático.
De hecho, puede haber más de un modelo matemático para la misma cosa. Algunos dicen que, bueno, que la modelación matemática es un arte por la labor creativa que se requiere, porque no hay regla de decir, bueno, quito esto, lo pongo. Eso ya es a la experiencia de quien está construyendo el modelo matemático. En nuestro enfoque que le damos nosotros, pues tratamos de sacar la esencia, que consideramos nosotros que eso es la esencia, y ver si nuestro modelo pues describe las observaciones, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que hacemos, generamos aquí el modelo, las interacciones biológicas, y en este caso, de la manera más sencilla posible, bueno, que es algo que no le podemos quitar al cáncer con la proliferación, ¿no? Porque el cáncer es una enfermedad de proliferación. Bueno, entonces metemos un tipo de células proliferativas. En células proliferativas, bueno, van a estar proliferando. Esta es la quimioterapia. Entra la quimioterapia y va a producir que las células mueran de dos maneras diferentes. Una, por catástrofe mitótica, es decir, la célula queda dañada, no muere en el momento, intenta dividirse casi ciclos después, uno o los que sean, y después muere. ¿Por qué van a decir? ¿Por qué dicen que tenga que ser así? ¿Qué nos motivó a meter este mecanismo de muerte celular? Uno, que está documentado en la biología, que la temozolomida causa la catástrofe mitótica. Y dos, que si no metemos un compartimento de células que van a morir después, ¿cómo explicamos eso? ¿Cómo explicamos que después el tumor siga decreciendo? Si todo pasa en ese momento, entonces lo estamos viendo en los datos. ¿Sale? Y el otro mecanismo de muerte celular es la muerte instantánea. Llega la quimioterapia, actúan las células y las mata en el momento. Estas interacciones que les cuento aquí. Esas células proliferantes son células cancerígenas. Sí, todas son células. Toda la parte de las pocas células que pueda haber células sanas dentro del tumor ahí, las despreciamos. ¿Por qué? Porque comparadas con las células cancerosas, pues son muy poquitas, ¿no? Entonces no me voy a meter aquí a las ecuaciones porque voy a echarla un poco más divulgativa, pero bueno, eso que esas interacciones quedan descritas por este sistema de ecuaciones diferenciales. Después este modelo matemático lo ajustamos a la evolución volumétrica. ¿Qué significa ajustar? Significa encontrar los valores de los parámetros, rho, alfa 1, todos los que sean parámetros, de tal manera que el modelo se acerque lo más posible a la evolución observada a los datos. Eso ya hay técnicas de optimización, y se hace con el MATLAB y con ciertas herramientas. Cuando lo hacemos, tenemos varios pacientes y encontramos los valores de los parámetros para cada paciente. Bueno, aquí están más pacientes, mira, ahí está el ajuste, aquí tenemos un paciente, ven como la curva roja es la evolución del tumor de acuerdo al modelo matemático para un paciente. Este es un paciente, este es otro paciente. Aquí pueden ver las identificaciones, el 6, el 10, el 25, el 57, son varios pacientes. Como les digo, la diferencia en el modelo matemático es el mismo. La diferencia son los valores de los parámetros. Cada paciente tiene sus propios valores de los parámetros y ahí entra su propia biología, por así decirlo. Los valores de los parámetros, los mecanismos que están pasando en ese paciente, se consideran juntos en esos parámetros. Pero podemos ver, de manera general, pues que el modelo pues sigue las observaciones, no sigue las evoluciones volumétricas de pacientes reales. Si se fijan ustedes, bueno, aquí no pasa tan cerca, no pasa justo, pero bueno, sí sigue la tendencia bastante bien, ¿no? Por ejemplo, este de aquí casi le pega a todos los puntos. O sea, los puntos son los volúmenes medidos para cada paciente. Entonces, ya una vez que ajustamos el modelo, pues bueno, podemos hacer lo siguiente. Como nosotros lo que queríamos buscar, o nuestra intención era buscar esquemas, mejores esquemas con mejores beneficios terapéuticos, ya ajustamos a cada paciente, entonces probamos más esquemas de temozolomida. Aquí sí quiero explicar bien cómo se administra la temozolomida. La temozolomida se administra en ciclos. Cada ciclo consta de 28 días, donde los primeros 5 días se da pastilla, o sea, es vía oral, y luego se dan 23 días de descanso. ¿Por qué? Porque el paciente no se le puede estar dando tanta quimioterapia porque la quimioterapia no distingue las células sanas. Las células sanas que están proliferando, por ejemplo, las células del intestino, el paciente le da náuseas, se le cae el cabello, entonces se deja un tiempo de recuperación, porque las células sanguíneas también del sistema inmune se bajan, entonces el paciente está inmunodeprimido. Entonces, por eso se dan 23 días de descanso. La línea roja, esta de aquí, corresponde al ajuste, que sería
el esquema de referencia, es decir, el ciclo de 28 días. ¿Sale? Y en las demás, lo que hicimos nosotros fue alargar el tamaño del ciclo. ¿Eso qué significa? Que damos más tiempo de recuperación. Por ejemplo, asumimos que un mes es igual a 28 días. Si yo digo un ciclo de 2 meses, estoy diciendo que se dan 5 días de pastilla y 51 días de descanso para que sumen los 56 días. ¿Sale? Si yo digo un ciclo de 4 meses, bueno, pues hacemos las cuentas, pero es más tiempo de recuperación. Entre más grande sea el ciclo, más tiempo de recuperación. Las dosis son la cantidad de dosis total, es la misma, no estamos dando más pastillas ni estamos quitando, son las mismas, simplemente las estamos dando, estamos en otra temporalización, por así decirlo. Entonces, fíjense ustedes lo que las predicciones del modelo matemático, que se debe a primero ajustar el modelo a datos reales para después ver qué predice. Si nosotros vemos, conforme se va aumentando el tamaño del ciclo, el volumen mínimo que alcanza el tumor, vamos a decir aquí, el volumen mínimo sería este en el caso del ciclo de referencia, el mínimo sería aquí, pues va aumentando, ¿no? Pero para un tiempo largo, o sea, para muchos años después, vean ustedes cómo las curvas se alcanzan. Es decir, que aunque yo dé más tiempo de recuperación, en un tiempo largo, el volumen del tumor va a ser el mismo. Va a decir ustedes, bueno, pero lo que quisiéramos nosotros es curarlo con ese tipo de cáncer que hasta ahorita no tiene cura. Dicen, bueno, pero pues entonces todo es igual. ¿Qué me aporta? Pues, ¿qué me aporta aquí? Que si estamos dando más tiempo de recuperación, es calidad de vida para el paciente. No es lo mismo que esté más tiempo bajo la quimioterapia que, pues, que reciba terapia menos densa. Se recupera mejor. Pues esto es calidad de vida. Vean ustedes que más o menos el comportamiento es el mismo en todos los pacientes. A mayor tamaño de ciclo, el volumen del tumor es el mismo al final. Si lo ven. Ya los tamaños de ciclo, bueno, es diferente. Cada uno son 10 meses, aquí corresponde a 6, cambia, pero esa es la conclusión principal. Bueno. Entonces, una vez que vimos esto, nos dimos a la tarea de probarlo experimentalmente. Porque el modelo, bueno, tantas predicciones, pero no quiere decir que sean ciertas. Hay que hacer experimentos. Nunca, o sea, no, y más con pacientes, no podemos confiar plenamente en las predicciones porque es un modelo matemático. Entonces se hacen los experimentos en ratones y se prueban varios esquemas, ¿no? Dando más tiempo de recuperación entre ellos. No sé si se lo ven. Aquí son los del día, todos los días. Aquí espaciamos cada 4 días. Aquí espaciamos cada 7 días y aquí espaciamos cada 13 días. Bueno, estas curvas no son importantes para este caso. Estas de aquí son las que sí son importantes. Estos de aquí se le conocen como curvas de supervivencia de Kaplan-Meier. Estas se construyen cuando lo que se quiere, es una parte de una técnica estadística que se utiliza cuando la variable de interés es del tipo tiempo hasta un evento. En este caso es el tiempo porque es lo que se está midiendo y el evento es el fallecimiento del ratón. ¿Sale? No voy a meter en detalles cómo se construye, nada más cómo se interpreta. Entre más alta esté la curva, quiere decir que ese grupo tiene una mejor probabilidad, porque lo que está graficando es la probabilidad de supervivencia en función del tiempo. Pues entre más alta esté, está diciendo que ese grupo tiene una mayor probabilidad en general que el otro grupo. Por ejemplo, aquí vemos nosotros que el grupo morado corresponde a darle temozolomida cada día, tiene una mejor probabilidad que el grupo control, que sería el grupo control no dar nada. Pero vemos que hay que ver si las diferencias son estadísticamente significativas, ¿verdad? Y bueno, aquí se ve que el valor P no es significativo, o sea, no es significativo aquí. Ahora con espaciar más, que se corresponde a dar cada 4 días, pues vemos que se mejora todavía más la curva. Todavía queda un poco más separada de esta, por decirlo así. Pero todavía el valor P no es significativo. Pero ahora vamos a ver con espaciar cada 7 días. Todavía sigue mejor la curva, ¿no? Y ahora sí, el valor P es significativo. Te está diciendo que los ratones sobreviven más
Si se espacian las 12 temozolamidas y con 13 días, pues no se diga, ¿no? Todavía mejor. Entonces es algo pues muy curioso, porque el modelo decía que la supervivencia iba a ser la misma. Y nos salió a nosotros que la supervivencia es mejor en ratones. Entonces, y no solo eso. Después se hicieron, pero como en 2020, 2021, descubren en las células de glioma un tipo de célula que se conoce como célula persistente, o persistent en inglés. Esa célula es como el equivalente a cómo las bacterias adquieren resistencia. Por ese camino. Entonces las descubrieron ahí en los gliomas, con la temozolomida vieron que entran en un estado persistente, que no proliferan, como que se están protegiendo esas células, y si se da más temozolomida, pasan a hacerse completamente resistentes. Y si no se da temozolomida, la célula vuelve a ser sensible al fármaco. Entonces se midieron estos, son expresión de genes. Bueno, ¿cómo se lee esto? Te está diciendo genes que están relacionados con el estado persistente, que tanto se expresan. Si se expresan mucho, pues quiere decir que había muchas células persistentes, por así decirlo, ¿no? Cuando se tomó la muestra, que es al final de los experimentos, cuando se sacrifica el ratón. Pues aquí tenemos el control. Aquí sería cuando no hay temozolomida. Podemos decir que son los niveles basales de esa expresión de esos genes. Este gen de aquí está relacionado con la resistencia. Es una proteína, la MG. Este es el gen que codifica la proteína MGMT. Y esa proteína repara el daño celular en el ADN. Entonces, esa proteína, hay muchos niveles de esa proteína. Tú dañas el ADN, pero bueno, hay quien la repara, ¿no? Entonces, eso es resistencia. Entonces, vean ustedes cómo cuando se espacia más las dosis de temozolomida, los niveles de expresión que tienes están menor. O sea, aparte de dar más supervivencia al ratón, genera menos resistencia y menos células persistentes. Al fármaco. Al fármaco, claro. Menos células persistentes. Ya les había mostrado que el tumor tenía resistencia, ¿no? Aquí se ve claramente. Como aquí ya no respondió. Entonces, estos fueron, pues los resultados fueron pues, muy buenos, ¿no? En ese sentido. Extienden la supervivencia de los ratones y producen o inducen menos resistencia y menos persistencia. Entonces, después de eso, aquí quiero como que mostrarles de manera muy clara cómo a partir de un modelo matemático se plantearon experimentos biológicos. Y después, con los resultados de los experimentos biológicos, se va a mejorar el modelo matemático previo. Entonces, es como si fuera un ciclo. Es decir, no es que la matemática sustituya a los experimentos biológicos, no, se complementa, ni que no hay que hacer modelos matemáticos, no, se complementa. O sea, inicialmente el modelo planteó los experimentos. Ahora los resultados de los experimentos, con esos resultados vamos a plantear otro modelo matemático para explicar esos resultados o describir esos resultados y después usar el modelo para buscar esquemas de tratamiento óptimo. ¿En qué sentido? Bueno, aquí fue ratones. Espaciar, prolonga la supervivencia. Y en humanos, ¿cuál es el espaciado óptimo? Esto fue en ratones, pero en humanos, ¿cómo le hacemos para decir, bueno, y en humanos, claro, estos experimentos no se pueden hacer con humanos, no pueden estar probados, ¿no? Bueno, entonces construimos otro modelo matemático. Como les decía, entonces ahora vamos a meter las células persistentes. Las vamos a considerar porque creemos que es un mecanismo fundamental para explicar la resistencia al fármaco. El primer modelo no consideraba la resistencia. Este modelo matemático sí la considera. Entonces, bueno, a grosso modo, a grandes rasgos, inicialmente el tumor se va a formar de puras células proliferativas, únicamente. Se le empieza a dar fármaco, temozolomida, unas células se vuelven persistentes, que serían estas de aquí, otras se dañan. Claro, hay que dañarlas porque produce una respuesta. Y serían estas de aquí, aquí se ve cómo van muriendo, ¿no? Se sigue dando dosis, unas células persistentes, una cantidad de células persistentes pasa
a resistentes. Estas células, genotipo, o más bien fenotipo, ya no tiene vuelta atrás. Ya es completamente resistente, ya va a ser resistente al fármaco. Las células persistentes tienen la característica de que si no se da más fármaco, pueden regresar otra vez a ser sensibles. Entonces vamos viendo cómo se sigue dando fármaco, se siguen induciendo células dañadas, células persistentes, y luego se van generando células completamente resistentes. Entonces, este es el proceso que nosotros creemos es el esencial que pasa en la respuesta de un glioma a la temozolomida. Entonces, lo que les decía, aquí están los células proliferativas, o bueno, en este caso células sensibles, proliferan, se da el fármaco, que es este de aquí, algunas pasan al estado persistente, algunas se dañan. Si se deja dar fármaco, algunas regresan al estado sensible, solamente las persistentes. Y si sigue dando fármaco, las células persistentes pueden pasar a ser completamente resistentes. Y estas células completamente resistentes pueden estar proliferando también. Entonces aquí hay que buscar cuál es el esquema que me mata células, pero que no me produce tantas células resistentes, ¿no? Entonces ahí sí hay que estar viendo. Eso que les digo se describe con este sistema de ecuaciones diferenciales que no voy a tener a explicarlo. Bueno, entonces, la misma idea, ajustamos los parámetros a diferentes pacientes, que es lo que les muestro aquí. Esta sería la línea negra. Estos puntos son la evolución real, o sea, de un paciente. Y aquí está otro paciente. Entonces ya vemos que el modelo de la línea negra, pues sí sigue la tendencia de los datos, ¿verdad? Sí lo describe. En los dos casos, bueno, mejor que mejor que en este otro. Una vez que vemos que ajustamos el modelo, pues bueno, ya podemos empezar a, digámoslo así, a calibrar el modelo para poder confiar en las predicciones que va a hacer. Pues, ¿qué fue lo que hicimos? Pues probar estos esquemas de tratamiento. El C28 es ciclo de 28 días. Lo que ya les comentaba, 5 dosis diarias, 23 de descanso, 5 dosis diarias. Y nosotros propusimos o quisimos probar computacionalmente con el modelo matemático esquemas de dosis individuales, con ID por el inglés. Dosis individuales, el 7 quiere decir que la vamos a espaciar cada semana. Una dosis cada semana, como se ve aquí. La dosis, una semana después otra dosis, una semana después otra dosis. ¿Por qué espaciarlas? Porque estamos viendo que si se dan continuamente, se producen las células persistentes y luego resistentes. Van a decir ustedes, ¿y por qué no una dosis aquí y luego otra cada 3 días y luego después cada 7 y luego por qué un día y luego por qué? Si nosotros llegamos a encontrar un esquema que fuera óptimo con todo eso, se lo planteamos al médico y el médico nos cierra la puerta y nos corre, ¿no? Pues decir, ¿cómo me estás diciendo que lo ponga? ¿Cómo? Entonces hay que hacerlo de manera que sea en la práctica. Ajá. Pues por eso lo planteamos pensando en una que sea simple de implementarlo en la práctica. Dosis cada semana, y de 14 cada 2 semanas, y de 21 cada 3 semanas. ¿Sale? Y es ¿qué es lo que vemos que predice el modelo si este paciente se hubiera tratado con estos esquemas? Aquí empieza el 7, es decir, cada semana, y termina como más o menos en el 100, ¿no? Una dosis cada 100 días, un poquito más de cada 3 meses. Si se fijan ustedes, el modelo ahora sí predice una ganancia de supervivencia. ¿Cómo definimos la ganancia de supervivencia? Bueno, ponemos un volumen fatal, decimos, pues alcanza este volumen, que es esta línea discontinua horizontal, el paciente muere. Vamos para de una manera cuantificar la supervivencia. Entonces vemos que aquí llega con el ciclo de 28 días, pero esta llega después, cuando se espacian cada 7 días. No sé si lo ven, llega un poco después. Se está diciendo que ganó supervivencia, porque llegó después al volumen fatal. Y esta llega todavía después, que sería entre más espaciado, mayor supervivencia. Ahora sí el modelo describe que si tú espacias las dosis, vas a ganar supervivencia. El otro modelo no hacía eso. Sí, ¿por qué? Porque vimos en los ratones, ¿no? O sea, lo vimos en los ratones que eso ocurrió. Entonces, a grandes rasgos, o las conclusiones generales que fueron, entre mayor espaciado, mayor ganancia de supervivencia. Pero tenemos un problema. Si vemos nosotros las curvas, vean ustedes cómo llega un punto en el que la curva
ya no decrece el volumen, si lo ven. O sea, sigue creciendo, se va como controlando, aunque te da una supervivencia muy grande, que sería para estos valores de aquí, o sea, los de los espacios muy largos. Esto de aquí, el tumor sigue creciendo, aunque de manera más lenta. ¿Cuál es el problema? Que, bueno, es tener el tumor ahí grande, en el paciente, tenerlo grande, como controlar un perro grande, pues causa presión intracraneal alta y te puede generar síntomas que de alguna manera hay que tratar de reducir el volumen del tumor. Un médico que le diga, dale este esquema, pero vas a tener ahí el tumor grandote siempre. Pero, ay, no, o sea, como que no. Pues todos los esquemas que no disminuyan el volumen del tumor los descartamos. Vamos a quedar únicamente con los que disminuye de alguna manera el volumen del tumor, porque eso es, digámoslo así, mejor en la práctica clínica, en la práctica médica. ¿El eje X qué es? Ahí. Es el tiempo. Es el tiempo. Entonces, hicimos simulaciones computacionales, también se pueden hacer ensayos clínicos virtuales, generan muchos pacientes basados en los parámetros. Entonces, bueno, no voy a entrar en detalle con eso, pero haciendo varias simulaciones computacionales, encontramos nosotros que un ciclo, que un esquema de espaciado de las dosis individuales entre cada 14 o 21 días puede tener buenos resultados clínicos. Bueno, aquí termino con este ejemplo de cómo las matemáticas pueden ayudar a un paciente con un glioma. Esto todavía está pues digamos que ha quedado en simulaciones, todavía no se pasa a los pacientes. Ahora estamos trabajando, bueno, una cosa que también me faltó decirles, que a los pacientes se les da radioterapia y quimioterapia. Me van a decir ustedes, oye, ¿por qué este paciente no tenía radioterapia, al que les mostré? Porque estos pacientes son como antes del 2005, había ahí salió un ensayo clínico, había cierta controversia y no a todos les daban radioterapia y quimioterapia, ya eran en consideración del médico. Entonces, antes de esas fechas más o menos, pues te encuentras pacientes que se les da solamente quimioterapia. Ahora ya se les da quimioterapia y radioterapia. Entonces, si se tiene la intención de implementar esto en pacientes reales, pues hay que encontrar un esquema óptimo, pero de radioterapia con quimioterapia. Porque si nada más es quimioterapia, no, es un comité de ética de un hospital no te lo va a aceptar, porque te va a decir, oye, le estás quitando una terapia que se sabe que funciona. Entonces no te lo va a aceptar. Entonces ahorita estamos trabajando con esquemas óptimos de radioterapia y quimioterapia. ¿Saben? Bueno, pero aquí me gustaría también mencionar lo siguiente. Estos son ensayos clínicos en Estados Unidos. Como dice el título, las matemáticas están cerca de llegar a los pacientes con cáncer. Este es un ensayo clínico, y si nosotros lo leemos, dice, este estudio de investigación está estudiando un esquema nuevo de radiación, de terapia de radiación para glioblastoma recurrente como posible tratamiento para esta enfermedad. Este esquema se basa en un modelo nuevo de la resistencia a la radiación en glioblastomas. O sea, hay un ensayo clínico en el cual un modelo matemático está diciendo cómo darle la radiación a los pacientes. Y esto ya es en humanos, es un ensayo clínico. Hay que ver los resultados, hay que ver si se implementa. Pero ya una vez que se en humanos, pues ya estamos cerca, ¿no? De que las matemáticas se empiecen a utilizar en medicina. De manera directa, pues es a lo que me refiero. Aquí tenemos otro. Este es otro ensayo clínico. Aquí ven los pacientes, tienen 55 participantes. Y esto es público, esto se puede consultar. Y que nos dice este estudio, tiene como objetivo determinar si un modelo matemático puede ser utilizado para elegir qué método de administración de radioterapia que mejore la razón de rapidez de la respuesta. Y en este caso es cáncer de, a ver dónde tenía, cáncer de... Aquí está, cáncer de orofaringe. Entonces, bueno, y este es otro ensayo clínico, y no son los únicos, hay, por supuesto que hay más, nada más aquí puse algunos como ejemplos. Otra cosa, bueno, a lo mejor aquí no nos resulta tan familiar, pero aquí en México me refiero, pero bueno, hay profesionales en matemáticas que trabajan en hospitales.
Aquí les muestro el Moffitt Cancer Center, que es un hospital que está en Florida, en Estados Unidos, que atiende pacientes y a su vez hace investigación. Entonces, dentro de este hospital, pues encontramos a este grupo, que es el grupo de oncología matemática integrada. Entonces, ya trabajan directamente, tienen un departamento del hospital de oncología matemática. Aquí en México, desafortunadamente, todavía no, pero en Estados Unidos ya se está haciendo esto, y me imagino que en otros países en Europa también, y en otros hospitales ahí mismo en Estados Unidos. Y bueno, en conclusión, las matemáticas son aplicadas de diversas maneras para abordar problemas de impacto médico. Yo les hablé les hablé nada más de cómo se aplican en gliomas y para cuando reciben quimioterapia, ¿no? Pero se pueden aplicar para diversos problemas de interés médico. Y bueno, ya están cerca de incluirse al manejo clínico de los pacientes con cáncer, es decir, que ya en un hospital ya después de encontrar ya el matemático aplicado, hay que salir con su bata quizá o no, pero va a estar en el hospital, ¿no? Y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna duda?